Saludos desde Euronews, hoy miércoles 26 de julio. Les presentamos las noticias más destacadas de este día. Ucrania se topa con la corrupción, la enorme piedra en su camino hacia la Unión Europea. Ha dimitido un diputado ucraniano que en plena ley marcial mintió para poder salir del país e irse de vacaciones a las Islas Maldivas. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, visita Corea del Norte para reforzar lazos militares y ha asegurado que Pyongyang es un socio importante de Rusia. Los fuegos en Grecia siguen fuera de control, con decenas de miles de evacuados. Al menos 3 personas han perdido la vida. Italia, que se ve afectada por fenómenos extremos con incendios en el sur y tormentas en el norte, declarará el estado de emergencia en las regiones afectadas. En estas imágenes vemos el fuego alrededor del aeropuerto de Palermo. Les informaremos también sobre el estado de excepción en las prisiones de Ecuador, tras el motín en la cárcel de Guayaquil, que ha dejado al menos 31 muertos. La policía se ha incautado de un arsenal de armas de guerra. Al final de nuestro informativo veremos la antorcha olímpica que Usain Bolt ha presentado en París cuando falta un año para los Juegos Olímpicos de 2024. Vamos ahora con los titulares. Zelensky pide desterrar la corrupción de Ucrania tras la noticia de que un exdiputado saliera ilegalmente del país en medio de la guerra para irse de vacaciones a Maldivas. Los incendios forestales en Rodas y otras islas griegas siguen fuera de control, obligando a miles de residentes y turistas a evacuar. Junts per Catalunya podría ser la clave para formar gobierno Pedro Sánchez en España, que sin un acuerdo quedaría abocada a unas segundas elecciones. Falta justo un año para los Juegos Olímpicos y la antorcha olímpica ya se ha presentado en París. El presidente de Ucrania pide desterrar la corrupción entre jueces, diputados y reclutadores militares. Este alegato coincide con el anuncio de los servicios secretos ucranianos de que están investigando a un exdiputado por haber mentido para poder salir del país en medio de la ley marcial para irse de vacaciones a las Islas Maldivas. El exdiputado dimitió esta semana y, según informaciones preliminares, presentó información falsa para poder salir ilegalmente de Ucrania. En su habitual discurso nocturno, Zelensky calificó este comportamiento de traición a los principios del Estado y dijo que la corrupción es una piedra gigantesca en el camino de Ucrania hacia la Unión Europea. Desde Ucrania también llega la noticia de que el exmarín estadounidense Trevor Reed resultó herido mientras luchaba en el frente contra Rusia. Este joven fue detenido en Rusia en 2019 por golpear supuestamente a 2 policías, algo que él siempre negó. Tras pasar 3 años en la cárcel, fue liberado a cambio de un piloto ruso encarcelado en Estados Unidos por tráfico de drogas. Una delegación rusa encabezada por el ministro de Defensa, Sergei Shoigu, ha llegado a Corea del Norte. Los rusos se convirtieron junto a un grupo chino en los primeros visitantes públicos del país desde el comienzo de la pandemia. Las 2 delegaciones participarán en las celebraciones del 70 aniversario del Día de la Victoria el jueves en Pyongyang. Rusia es un aliado acérrimo de Corea del Norte. El líder Kim Jong-un ha mostrado un apoyo inquebrantable a la invasión rusa de Ucrania y, según Washington, ha proporcionado armas a Moscú. Silencio oficial sobre la destitución fulminante del ministro de Relaciones Exteriores de China. Xi Gang no aparece en público desde hace un mes. El martes los medios estatales informaron de su despido. El puesto será devuelto a su predecesor, Wang Yi. Xi fue visto en público por última vez el 25 de junio durante una reunión con su homólogo vietnamita en Pekín. Desde entonces se ha perdido importantes compromisos diplomáticos. Uno de ellos fue la reunión de la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental. Su ausencia generó numerosos rumores en las redes sociales. El ministro ha sido reemplazado en algunas ocasiones por su predecesor en el cargo, quien también es jefe de la diplomacia del Partido Comunista Chino y tiene un rango más alto.
Estado de excepción en el sistema penitenciario de Ecuador tras la masacre en la cárcel de Guayaquil, que ha dejado al menos 31 presos muertos y más de un centenar de guardias retenidos. Desde el pasado sábado la violencia se ha desatado en las cárceles ecuatorianas con el enfrentamiento entre bandas rivales que se disputan el control mediante disparos y explosiones. El martes un contingente de unos 2.700 policías militares ingresó en la penitenciaría del Litoral, la más grande y poblada del país. El presidente Guillermo Lasso ha declarado el estado de excepción en todas las cárceles de Ecuador para detener la violencia que se ha registrado en 13 de las 35 cárceles del país. Que quede claro a todos, los terroristas serán derrotados. El anarquismo no tendrá cabida en nuestra sociedad. La fuerza del Estado se sentirá dentro de las cárceles y en las calles. Desde 2020, las bandas criminales han protagonizado una serie de masacres carcelarias en varias prisiones donde han sido asesinados más de 450 reos. La penitenciaría, que actualmente alberga a unos 5.600 reclusos, ha sido escenario de algunas de las peores masacres, como 2 en 2021 que se saldaron con 123 y 65 asesinados respectivamente. Entre el material de guerra incautado a los presos hay pistolas, fusiles de largo alcance, ametralladoras y hasta un lanzagranadas. También se encontraron en su poder drogas como cocaína y marihuana, herramientas industriales y otros objetos prohibidos dentro de la prisión. Un paisaje apocalíptico se alza sobre Rodas, una de las islas griegas que lleva días luchando a todas horas contra el fuego. La localidad costera de Kiotari está prácticamente vacía tras la evacuación de decenas de miles de turistas. El lunes, los incendios se cobraron 3 vidas, 2 de ellas de pilotos que luchaban contra las llamas. Los fuertes vientos y las altas temperaturas forman una peligrosa combinación que amenaza a todo el sur de Europa. En Croacia, un gigantesco incendio se ha declarado cerca de la ciudad turística de Dubrovnik. El incendio, a una docena de kilómetros de la ciudad medieval, comenzó a última hora del lunes y de momento no ha provocado evacuaciones entre la población. Los incendios también marcan la actualidad en Sicilia. Un gran incendio forestal se aproxima a Palermo, cuyo aeropuerto permanecía cerrado esta mañana después de que las llamas alcanzaran su perímetro. Al menos 120 familias han sido evacuadas. En Portugal, el principal escenario de la lucha contra el fuego es el Parque Natural de Sintra Cascais, al oeste de Lisboa. Más de 500 bomberos combaten contra las llamas que han obligado a evacuar a 90 personas de sus casas y a 800 animales de granja. Los vientos hacen temer que el incendio pueda propagarse más. En España, la atención se centra en el incendio declarado el martes en Gran Canaria y que obligó a evacuar a decenas de personas. La situación parecía estar controlada este miércoles por la mañana. El panorama postelectoral deja un verano caldeado en España. Sin escaños suficientes a izquierda ni derecha para gobernar, las miradas se vuelven hacia los partidos independentistas de Cataluña. El partido del exlíder independentista Carles Puigdemont tiene ahora la llave de la gobernabilidad para reeditar un gobierno progresista, pero a cambio de demandas de máximos. La propuesta que hace Junts per Catalunya es muy clara, es el ejercicio del derecho a la autodeterminación y la amnistía, lógicamente, una amnistía que no se ha resuelto con unos pocos indultos que ha concedido el gobierno. Pedro Sánchez necesita los 7 escaños de Junts per Catalunya para llegar a la mayoría y formar gobierno. Sin un acuerdo, España quedaría abocada a unas segundas elecciones. El PSOE ha dicho por activa y por pasiva que la unidad de España no se puede poner en duda, así que en este sentido parece ser difícil que el PSOE negocie en estos términos. Junts no tiene tantos incentivos para formar o para forzar, digamos, una coalición con PSOE y Sumar. Este lunes la Fiscalía Española pedía reactivar la orden de arresto internacional contra Carles Puigdemont, huido a Bruselas tras el referéndum ilegal de 2017, generando más incertidumbre. El plazo para constituir las Cortes es el próximo 17 de agosto. Se inicia así la nueva legislatura. Pero en España no existe un plazo legal específico para investir al presidente, por lo que las negociaciones podrían alargarse semanas. Cristina Giner, Euronews, Barcelona. Los atentados terroristas perpetrados en Bruselas en 2016 dejan 6 condenados.
Todos ellos han sido declarados este martes culpables de asesinato por unos ataques que dejaron en la capital belga 36 personas muertas. La presidenta del tribunal, Laurence Massard, era la encargada de leer el veredicto, alcanzado por un jurado que llevaba 19 días deliberando, tras 7 meses de audiencias. Otros 3 acusados han sido absueltos de los cargos de asesinato terrorista. Entre los condenados se encuentra el tristemente famoso Salah Abdeslam, único superviviente de los atentados de París de noviembre de 2015, que ya cumple cadena perpetua en Francia por aquellos actos. El jurado se toma ahora un descanso vacacional, tras el cual se llevarán a cabo nuevas audiencias en las que se decidirán las penas de estos declarados culpables. After 7 months of hearings and the jury spending the last 19 days locked together in isolation deliberating, the verdict is out. But families and victims will still have to wait a couple of weeks longer until they hear the precise sentences to give all those involved in this highly emotional, gruelling trial a long break. Maeve McMahon, Euronews, Brussels. La defensora del pueblo europeo Emily O'Reilly ha abierto una investigación para aclarar el papel de Frontex en el naufragio en el que murieron unas 500 personas frente a las costas de Grecia en junio. Emily O'Reilly ha pedido acceso a una serie de documentos para investigar cuál es la responsabilidad de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas a la hora de rescatar a quienes se encuentran en peligro en el mar. Una tragedia de esta magnitud exige que todos los implicados reflexionen sobre sus responsabilidades y que quede claro ante la opinión pública quién es responsable de estas muertes, dice la defensora del pueblo. Tras el naufragio han surgido muchas preguntas sobre los contactos entre los guardacostas griegos y Frontex. La agencia europea asegura que ofreció ayuda tras avistar la abarrotada embarcación, mientras que Grecia insiste en que las personas que iban en el barco rechazaron su ayuda. Fue uno de los naufragios de migrantes más mortíferos de los últimos tiempos. Al menos una persona ha muerto y otras 16 han resultado heridas en un incendio declarado en un buque de carga en el Mar del Norte, a unos 30 kilómetros de la costa de Países Bajos. La embarcación bajo bandera panameña viajaba desde Alemania con destino a Egipto con unos 3.000 automóviles a bordo. Según informó la Guardia Costera neerlandesa, el carguero hasta la mañana de este miércoles se encontraba todavía en llamas, aunque los 23 miembros de la tripulación que iban a bordo habían sido evacuados previamente. Horas de angustia y drama en la playa de Shanks, en el suroeste de Australia, donde medio centenar de calderones o ballenas piloto han muerto tras quedar varadas en aguas poco profundas. Decenas de rescatistas, veterinarios y voluntarios están tratando de salvar a otras tantas ballenas que también quedaron varadas. Es una tarea difícil y peligrosa, ya que deben operar entre cetáceos estresados y potencialmente enfermos en aguas con grandes olas llenas de tiburones. Esta no es la primera vez que ocurre un drama de este tipo en Australia. En septiembre del año pasado, 230 ballenas piloto quedaron varadas en Tasmania. Un tipo especializado de dron capaz de transportar pasajeros se está probando en territorio de la Unión Europea por primera vez. El EH-216 simuló la entrega de equipos médicos en una distancia de 1 kilómetro. Se prevé que este tipo de drones serán vitales en caso de que personas en áreas remotas tengan una emergencia médica que ponga en peligro su vida. También pueden servir para transportar material básico de primeros auxilios o trasladar a personal médico a zonas de desastres. Falta un año y la antorcha olímpica ya se ha presentado en París. Con mucho entusiasmo y con la ayuda del gran atleta Usain Bolt, el presidente de París 2024, Tony Staquet, y el jefe del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, presentaron la antorcha. Creada por el diseñador francés Mathieu Lehner, la antorcha resume el espíritu de París 2024, guiada por 3 temas centrales: igualdad, agua y tranquilidad. La antorcha la llevarán 11.000 personas, 10.000 para los Juegos Olímpicos y 1.000 para los Paralímpicos. Luego se embarcará en un viaje histórico a través de Francia, recorriendo miles de kilómetros, pasando de mano en mano en un espíritu de unidad y celebración. El destino final es, por supuesto, París para el encendido del pebetero olímpico durante la ceremonia de apertura de los Juegos el 26 de julio.
Rzeszów es una de las ciudades más verdes y más sostenibles de Polonia. Esto se debe al diseño y a la valoración del ecosistema, cada vez más sensible al cambio climático. W naszym mieście znajduje się wiele takich miejsc zielonych, zagospodarowanych drzewami, gdzie w takie upalne dni możemy się schronić, no powiedzmy, w każdej chwili. Con un activista local decidimos hacer una prueba de temperatura, al sol y bajo los árboles. już. My sadzimy drzewa, miasto sadzi ich jeszcze więcej. Miasto zaczęło dbać o stare drzewa. Polityka miasta bardzo się zmieniła na pozytywną. Los árboles son una especie de aires acondicionados naturales y gratuitos. Son captadores de agua y crean un microclima que hace que bajo los árboles la temperatura es notablemente inferior a la que se registra en un banquillo bajo el sol. 26 stopni. No to różnicy prawie 20. Cubrir la ciudad de vegetación es el resultado del trabajo conjunto del Ayuntamiento de Rzeszów y los residentes, que también entienden la necesidad de árboles en los alrededores. Zaprosiliśmy mieszkańców do wskazywania, gdzie oni widzieliby te nowe drzewa. To jest ważne, ponieważ mieszkańcy wiedzą najlepiej, gdzie potrzeba im cienia, gdzie potrzeba im tego zielonego koloru. Warto po prostu inwestować w zieleń, żeby życie było przyjaźniejsze, żeby po prostu mieszkańcy czuli komfort i zadowolenie. W tym roku kolejne 1000 drzew, ponad 1000 drzew przybędzie w Rzeszowie. Maintaining and planting trees is one of the forms of mitigating the effects of global warming and heat waves that Europe is facing. Although trees can also fall victim to climate change and resulting events, such as wildfires. Magdalena Hodownik for Euronews from Rzeszów. Ya nos despedimos, les dejamos con nuestro No Comment de hoy que nos lleva hasta Túnez, donde estos días los termómetros superaron los 55 grados. Muchas gracias por su atención. Pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web y de nuestro canal de YouTube. Volvemos mañana con más noticias.